Ok, hermanos, pues vamos a empezar, hermanos, mirando un repaso de la semana anterior, ¿verdad? El pastor estuvo hablándonos la semana pasada, ¿verdad? De algunas cosas que es la excelencia, es de lo que se trata el estudio, ¿verdad? Y vamos a mirar algo de lo que estuvimos viendo el domingo anterior. Dice que no debemos de perder de vista la meta. La meta, hermanos, que nosotros tenemos, pues es siempre seguir hacia adelante, siempre seguir dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, porque fuera de Él, hermanos, nosotros no somos nada. Y siempre que estemos, hermanos, nosotros poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, vamos a ser triunfadores. Eso es lo que debemos de mantener fijamente, que Dios lo es todo. Entonces, ahorita vamos a ir a un versículo allí, hermanos, donde nos enseña, dice que nos enseña a ser como Cristo. Y allí, para empezar, hermanos, vamos a leer un versículo en Josué. Quiero que me acompañen a Josué 1:9. Y allí sígame con su vista. En Josué 1:9, la palabra de Dios nos dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ok? Pues miren, aquí está una promesa de Dios. Dice que cuando nosotros, hermanos, hacemos un esfuerzo por seguir a nuestro Dios, por estar en los caminos de Él dice que nos ayuda. Él dice aquí, hermanos, dice que confiemos en Él. Dice, ten confianza en mí porque yo no te voy a desamparar. Tú siempre vas a estar bien. Entonces, esta es la promesa, hermanos, de Dios. Dice que Él nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes, dice. Que no dejemos que nada nos derrumbe, hermanos. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Un Dios que no importa el lugar en donde andemos, Él ahí está con nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros mantener muy fija la mirada en dónde es donde nosotros estamos pisando, en dónde es donde nosotros estamos entrando. Llevando en nuestra mente todo el tiempo, hermanos, que nuestro Dios nos va a estar mirando en todo tiempo y donde quiera que nosotros andamos. Si estamos haciendo el bien, nuestro Dios nos está mirando y Él se está regocijando de nosotros. Si estamos haciendo el mal, nuestro Dios nos está mirando y Él se está contristando. Él se pone triste por mirar a sus hijos cómo andan haciendo las cosas que no le agradan. Entonces hay una gran importancia, hermanos, que nosotros debemos de mantener siempre, hermanos, ese temor de nuestro Dios, mantenernos firmes siempre. Allí, hermanos, donde nos dice que ser como Cristo, tenemos un versículo que es Efesios 4:13. Y dice, si quiere no vaya allá, nomás ahí escuche, me dice la palabra de Dios así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues esto es, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo cuando venimos a los pies de Cristo. Si nosotros estamos haciendo las cosas como Dios quiere, hermanos, vamos a llegar muy alto y vamos a llegar, dice, como nos dice aquí, a la plenitud de Cristo. Esto es, hermanos, lo que Dios nos hace semejantes a su Hijo. Aunque, hermanos, Él fue el que lo dio todo, Él fue el que hizo todo el sacrificio y Él murió en la cruz por nosotros. Pero, sin embargo, fíjese la humildad todavía de nuestro Señor. Todavía dice, esto dice, yo lo comparo todavía a ustedes. Si ustedes hacen el bien, si ustedes hacen las cosas bien para mi Padre, yo los comparo como si fueran igual que yo. Y pueden llegar hasta ese momento, dice, de ser como yo soy.
Entonces, imaginan, hermanos, qué bonito es el que nosotros realmente, hermanos, estemos en los caminos de Dios y estemos obedeciendo a Dios más que todo. Porque Él, hermanos, lo que quiere de cada uno de nosotros es la excelencia de cómo estamos nosotros, hermanos, caminando. Cómo somos nosotros en los caminos de Él. Si verdaderamente sí estamos teniendo un gran respeto a nuestro Dios, que Él, hermanos, como les decía, lo es todo. También, hermanos, nos dice que Dios nos ha dado las herramientas necesarias. Allí en Efesios 4:11 al 13 nos dice, hermanos, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues wow, hermanos, esto es algo muy, muy bonito que Dios nos enseña, que hermanos, dice que Dios nos ha dado las herramientas necesarias. Y así lo es, porque aquí así nos dice que Él mismo nos ha constituido, hermanos, para que nosotros empecemos, hermanos, a servirle a Dios en una excelencia que Él se ha honrado y glorificado en todo tiempo. Y Él nos da las herramientas, hermanos, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. La verdad, hermanos, es que no tenemos excusa, pues ayuda divina la tenemos. El peor enemigo de la excelencia es la mediocridad. Esto, como nos lo estaba diciendo, ¿verdad? El pastor, y así también lo miramos en el estudio primero. Dice que también debemos de acostumbrarnos a caminar siempre la segunda milla, como también lo miramos en Mateo 5:41, y recordamos los hábitos de la excelencia. Entonces, todo esto, hermanos, en este estudio nos ayuda a que nosotros, hermanos, realmente seamos unos cristianos que vamos a ser mucho, que vamos a crecer mucho si realmente nosotros estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. La excelencia en nuestro trato con Dios. Vamos a mirar algo de esto, hermanos. Quiero que me acompañen allí a Marcos. Vamos a ir a Marcos 12. Y ahí vamos a mirar algo de esto, hermanos. Marcos 12. Y vamos a leer el 30. Marcos 12:30 dice la palabra de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Este es el primer mandamiento que Dios nos da, hermanos, es en que nosotros tenemos que amarlo a Él, a nuestro Dios. Y darle las gracias, hermanos, por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Mantenernos contentos, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor. Que Él lo hizo, hermanos, todo para que nosotros un día pasemos a la presencia con Dios. Y por eso Él, hermanos, nos pide aquí en letras rojas que vienen de nuestro Señor Jesucristo, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice que también con toda nuestra alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, hermanos, aquí nos dice en nuestro Señor Jesucristo que primeramente, hermanos, tenemos que poner nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿en dónde es donde está puesto? ¿Para quién estamos nosotros entregando nuestro corazón? Si es para nuestro Dios o es para alguien más, ¿verdad? Es una de las primeras que nos dice. Y luego ya después nos dice, y con toda tu alma. O sea que primeramente nos está pidiendo, pon tu corazón en las cosas de Dios. Y después dice,
Tu alma, dice, entrégala al Señor, que tu alma sea de Él, que tu alma Él la tenga con Él para que Él te enseñe a vivir de una forma agradable a Él. Porque nosotros es lo que hacemos, hermanos, nos entregamos a Él en cuerpo y alma, y todo es de Él. Y dice también, hermanos, que con toda nuestra mente. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? De que tenemos que poner nuestro corazón, nuestra alma para nuestro Dios y nuestra mente que nosotros tenemos, que es la que más difícil es, hermanos, de que pensamos muchas veces más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Y Dios dice que lo amaremos a Él con toda nuestra mente, que nuestra mente, hermanos, todo el tiempo esté inclinada siempre a nuestro Dios. Esa es la excelencia que nuestro Dios mira de cada uno de nosotros. Que nosotros realmente Él diga, mi hijo para todo está hablando de mí. Para todo Él su mente está puesta en mí. Y realmente, hermanos, es lo que debemos de hacer. Que no nos avergoncemos, hermanos, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Él quiere que nosotros realmente demostremos eso, hermanos, que Él lo es todo y que no hay por qué tener una vergüenza, hermanos. Más vergüenza es andar haciendo las cosas de este mundo que no tiene nada que ver con Él. Pero sí, Dios quiere la excelencia de cada uno de nosotros, hermanos, que le sirvamos con amor y con reverencia también. Dios es una persona y Él es digno de un trato excelente de nuestra parte hacia Él. Él se merece todo el respeto, hermanos, de parte de nosotros. A Él lo tenemos que tener en alto en todo momento. Él es Dios y no hay nadie más que Él. Él es el único y es el Dios que nosotros tenemos. Es al Dios que a nosotros adoramos. Ese Dios, hermanos, que nos da la vida eterna. Ese Dios que por excelencia se la damos a Él. La honra y la gloria siempre va a ser de nuestro Dios y por la misericordia de Él, hermanos, que usted y yo un día pasamos a la presencia con Él solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se merece toda la honra y toda la gloria, hermanos. No es un chullito, le puso aquí el pastor, hermanos, al estudio. Dice, ni Diosito. Ni tata Dios. Hermanos, ¿por qué es que se pone en el estudio estos nombres? Porque el mundo es lo que está haciendo, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no escuchamos, mi tata Dios, Él me va a ayudar? Y lo mismo con el Diosito. Pues ve a Diosito y a Él pídele y Él te va a ayudar. Y Dios se imagina que Dios no se enoja, hermanos, cuando a Él se le trata así. Dice, a mí no me debes de andar tratando como un niño. Yo no soy así. A mí me debes de tratar con reverencia, con amor, porque yo soy tu Dios. Un Dios celoso, dice. Un Dios que debemos de tener un gran respeto y no andar tratándolo así, con que, ay, Chuyito me va a ayudar, Chuyito va a hacer esto. Y no, hermanos, a Él debemos de tratarlo como Él es, un Dios grande, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el dueño de todo este mundo y de todo lo que es el mundo entero en todos lados. Y Él todo lo puede, Él todo lo ve, hermanos, Él lo es todo. Algo que jamás usted y yo podríamos pasar a hacer, pero que por la excelencia y por el amor de Él nos da una mente, dice, que podemos llegar a ser también como Él.
pero está en nosotros proponérnoslo, en nosotros buscar esa forma de cómo se podía llegar tan lejos. Pues esa forma, hermanos, la tenemos aquí en nuestras manos, que es la palabra de Dios y es la que nos enseña, a decirnos de qué forma debemos de vivir, cómo debemos de caminar en sus caminos. Que realmente, hermanos, nuestra vida sea Él, y lo demás dice que vendrá por añadidura. O sea que vamos a crecer grandemente, hermanos, cuando nosotros lo estemos poniendo a Él por nuestro Dios. Y que Él mire, hermanos, que realmente nosotros lo ponemos a Él en todo, que Él es realmente nuestro Dios verdadero. Y así lo debemos de tratar, hermanos, como Él es un Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que le llamáramos Padre nuestro. Allí en Mateo, hermanos, 6:9. En Mateo 6:9, hermanos, nos dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos enseña, hermanos, a qué es, cómo debemos nosotros de tratar a nuestro Dios. Esto es lo que debemos de invocar cuando nosotros queramos hablar de nuestro Dios. Esto es lo que debemos de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que yo me postro ante ti y te doy la reverencia a ti, porque tú eres el Dios verdadero. Esto nos enseña, hermanos, nuestro Dios, que así debemos de tratarlo y debemos de hablar de Él de esta forma. Nos dice también, hermanos, cómo deberíamos de hacerlo, de acercarnos, a Él. En Mateo 6, 5 y 8, hermanos, nos dice ahí la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También ahí hasta el 8 vamos a leer, hermanos, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow, hermanos, nuestro Dios, Él nos escucha. Él es un Dios, hermanos, que inclina su oído a nuestras peticiones. Pero, ¿qué peticiones a veces tendremos para Él, hermanos? Tiene mucho que ver. Que no sean, hermanos, las mismas que estamos teniendo todo el tiempo, repitiéndolas. Que todo el tiempo, hermanos, tengamos algo nuevo que pedirle a nuestro Dios. Él nos conoce de todos modos, hermanos, como nos dice aquí, que Él ya sabe nuestras necesidades. Él sabe de qué padecemos usted y yo. Él sabe qué necesidad tenemos. Entonces, hermanos, eso todo está en que nosotros, lo único que tenemos que hacer, hermanos, en nuestras necesidades es decirle a nuestro Dios: mi Dios, usted sabe mi necesidad y yo sé que usted ya me ha escuchado, que usted me va a ayudar con esto. Y así, hermanos, Dios lo va a hacer siempre con nosotros. Dice que los salmos y muchas otras escrituras nos enseñan cómo debemos de alabarle, acercarnos a Dios con todo nuestro corazón.
El corazón espiritual al que se refiere la Biblia es la composición de todo nuestro ser. Esto es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, hermanos. Mateo 9:4, hermanos, nos dice así la palabra de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como Él, hermanos, lo sabía todo. ¿Por qué, hermanos? Él es Dios también. Y Él sabía también las cosas, hermanos, que pensaban en ese tiempo los enemigos de Él. Sabía sus pensamientos, Él sabía todo lo que ellos traían en mente. Pero era, hermanos, algo tan bonito de nuestro Señor, que Él se humillaba de esa forma también, hermanos, en no andar Él sobresaliendo en todo lo que Él sabía, sino que Él, hermanos, Él sabía todo lo que estaba pasando, pero en la sabiduría de Dios, hermanos, Él sabía cómo tratarlo. Y esto también, hermanos, nos enseña mucho a nosotros, que la humildad y el humillarnos a veces es muy importante. De copiar, hermanos, las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía. Que Él, sabiéndolo todo, hermanos, Él se humillaba y Él no demostraba así. Pero en su momento, cuando Él tenía que hablarlo, lo hablaba y así lo decía, hermanos, como Él estaba hablando aquí. Entonces, hermanos, todo esto es algo que nos enseña a nosotros que realmente, hermanos, hay mucho que hacer. Tenemos mucho, hermanos, que aprender. Y tenemos que hacerlo de esta forma como Dios nos dice, hermanos, para crecer. Es el crecimiento que vamos a tener para llegar a ser como Él. Empezando a hacer todo esto y llegar a ser, hermanos, así es un arduo trabajo que tenemos que hacer día a día. Tenemos que estar trabajando en todo esto. La voluntad también, hermanos, en Hechos 11:23, con propósito de corazón. En Hechos 11:23, hermanos, vamos a ir allí, 11:23, dice la palabra de Dios así: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, esto también, hermanos, a nosotros nos enseña algo, que cuando Dios, hermanos, a nosotros nos enseña cosas que realmente nosotros, hermanos, muchas veces, a veces son difíciles para nosotros, ¿verdad? El creer que Dios lo puede hacer. Pero Él nos ha demostrado, hermanos, que Él es Dios y que Él realmente nos escucha cuando nosotros nos inclinamos a Él y le pedimos por algo, hermanos. Y Él nos demuestra que Él ha escuchado nuestra petición y que Él realmente, hermanos, quiere que todo esto sea un ejemplo de que nosotros tenemos que hablar de todo eso que Él nos enseña, de las pruebas que Él nos da, que nosotros, hermanos, realmente le digamos a la gente que hay un Dios verdadero, un Dios vivo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el versículo nos enseña, dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y esto es, hermanos, lo que a nosotros nos tiene que animar.
que lo que Dios nos enseña, hermanos, el propósito de Dios en todo esto, hermanos, está en enseñarnos y que nosotros verdaderamente entendamos, hermanos, que las cosas que nosotros nos pasan, los milagros que a veces los miramos tan fáciles, hermanos, para Dios, que esto nos enseña a realmente decir, Dios es el que lo está haciendo. Y que de esa forma, hermanos, nosotros podamos siempre darle la honra, la gloria a Él, pero más que todo, que nosotros, como dice aquí, hermanos, que nosotros, hermanos, estemos agradando a nuestro Dios en todo. Que realmente, hermanos, nosotros digamos, tengo un Dios conmigo. Tengo un Dios fuerte, un Dios poderoso que me da fuerza, que me da poder para yo seguir hacia adelante. Que realmente, hermanos, el cristianismo, que nosotros lo demostremos. Que nosotros digamos, soy cristiano porque yo tengo un Dios verdadero, tengo un Dios fuerte, un Dios que me escucha, un Dios que me da fuerzas, que yo sigo adelante solamente porque Él me da la fuerza. Y Él me da el poder para yo seguir hacia adelante. Que Él nos enseñe, hermanos, a creer en Él. Que Él nos enseñe a que nosotros, como les decía, ponerlo a Él en todo. Que de lo demás, hermanos, lo dejemos a un lado. Las cosas que pasan a nuestros alrededores van a ser muchas, pero recuerde que hay muchas de ellas para desanimarnos. Y no debe de ser así, hermanos. Eso hay que ponerlo a un lado, hermanos, y que la excelencia que nosotros estamos dando, que sea genuina para nuestro Dios. Que Él lo pueda mirar en uno, hermanos. ¿Y sabe cuándo lo mira Dios en uno esto, hermanos? Cuando nuestro mismo corazón y nuestro ser nos enseña algo, hermanos, que nos dice, estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que a Dios le agrada, y nos da una fuerza a nosotros, nos da un orgullo, hermanos, que decimos, wow, me siento bien, me siento livianito, me siento como que algo raro está pasando en mí. Pero hermanos, todo esto es cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien para nuestro Dios. Esto es lo que Él nos hace sentir. Lo mejor de lo mejor nos lo trae a nuestro ser, hermanos. Muy diferente, hermanos, a cuando andamos con angustias, cuando andamos con cosas que traemos en nuestra mente, en nuestro ser, y que todo esto, hermanos, nos trae fatiga, nos trae dolores de cabeza, enfermedades del cuerpo, y todo esto, hermanos, es lo que nos atrae lo contrario de cuando nosotros realmente estamos teniendo la fe en que Dios es el que nos mantiene así, que nos mantiene vivos, hermanos, nos mantiene con fuerzas. Ese es el propósito de Dios, hermanos, realmente. También, hermanos, nos enseña en nuestras emociones. Y allí vamos a mirar otro versículo, hermanos, en San Juan 16, 22. San Juan 16, 22, dice la palabra de Dios así, hermanos. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí, hermanos. Él nos dice que vamos a tener tristezas de vez en cuando, que el ataque del enemigo va a llegar. Pero, hermanos, nosotros tenemos que estar fuertes para cuando esto llegue, hermanos, que la tristeza no caiga en nosotros, que nuestra fuerza que nosotros tenemos, esta nos ayude. Yo no tengo por qué decaer en esto que está pasando ahorita. Tengo que agarrar fuerzas, tengo que seguir hacia adelante, hermanos, porque dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo.
Entonces Él lo que nos está diciendo, mira, vas a tener tristezas mientras que estés en este mundo, pero recuerda que un día, el día de mañana, todo esto se va a acabar y esto ya no va a haber. Esto ya se va a caer, ya se va a quitar. Ya vas a estar gozando conmigo, ya vas a estar gozando con Dios Padre allá. Entonces Él nos dice que ahorita, hermanos, lo que llegue, no importa lo que sea, toma fuerzas. Toma fuerzas y que estemos listos, preparados para ese día que llegue el ataque, hermanos, que no nos tumbe. ¿Por qué no nos va a tumbar? Porque nosotros tenemos una mente mucho más allá. Una mente que nos enseña y que nos dice, tú sigue peleando, porque un día esto va a terminar y va a llegar el día en que tú vas a estar descansando. Entonces, esto es, hermanos, las fuerzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para que las tomemos y caminemos así con Él, hermanos, porque Él dice que Él volverá y Él va a venir, hermanos. No sabemos el día ni la hora que nos dice su palabra, pero Él viene. Y Él viene, hermanos, a recoger a esos que tomamos fuerzas como las águilas y seguimos volando y seguimos adelante y no bajamos la guardia. Que no dejamos que nada nos tumbe, que no dejamos que en nada nos humille, que nosotros tenemos un Dios que Él nunca nos va a dejar, hermanos. Pero sí nos advierte, hermanos, de las tristezas que puedan caer en este mundo. Pero por lo pronto hay que seguir hacia adelante, hermanos. También, hermanos, nos habla de la conciencia. Y vamos a ir, hermanos, allá a Hebreos. Vamos a mirar otros versículos allí en Hebreos 10, 22. Y ahí vamos a mirar, hermanos, qué es lo que Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, hermanos, allí nos está hablando de la conciencia. En el 11:23 dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Wow, hermanos. Todo esto, hermanos, solamente nuestro Dios lo puede hacer. Tenemos otro versículo para esto mismo de la conciencia, hermanos, en Primera de Juan 3:20, la palabra de Dios nos dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea que, hermanos, la confianza que nosotros tenemos, hermanos, debe de estar puesta en nuestro Dios y no en nuestro corazón, porque recuerde que nuestro corazón nos dice que es perverso, ¿ok? Y nos lleva a las cosas también malignas. Entonces, estemos confiando siempre en nuestro Dios, hermanos, que nuestra conciencia esté puesta en Él siempre, en nuestro Dios. Tenemos que tener cuidado con el corazón, hermanos, porque nos dice la palabra de Dios que es engañoso. Entonces, hermanos, allí verdaderamente usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque el corazón nos dice que es engañoso y es traicionero, hermanos. El corazón, hermanos, nosotros a veces ponemos mucho la confianza en él, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa también de parte de nuestro corazón. Pero es una forma, hermanos, de cómo nosotros lo vamos a mirar al corazón. Porque el corazón, hermanos, también, recuerde que Él nos da vida. El corazón nos enseña también cosas muy buenas. Depende cómo nosotros lo estemos usando también. No vamos a decir, tenemos un corazón perdido que no sirve para nada. No, hermano. El corazón también es bueno porque
allí nos dice que todo el tiempo, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas de buen corazón, son para bien, y eso nos ayuda a bien. Entonces, para que pongamos las diferencias, hermanos, también en esto. Tenemos otro versículo allí, hermanos, en Jeremías 17:9. Dice la palabra de Dios así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que tener cuidado con él, hermanos. Nos da una advertencia también allí. Dice que también de el proceder mucha maldad. Y acompáñeme allí a Marcos. Vamos a mirar en Marcos otro versículo, hermanos. Marcos 7:21. Marcos 7:21 dice así la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Podemos ver las diferencias, hermanos, que puede salir de nuestro corazón. Pueden salir cosas para bien y pueden salir cosas para mal. Entonces, allí depende de cada uno de nosotros cómo es que queremos nosotros, hermanos, vivir nuestra vida. Dice también, hermanos, dice los hurtos, las avaricias en el 7:22 de Marcos, dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow, es todo esto, hermanos, es lo que nosotros podemos recibir si nosotros dejamos que nuestro corazón nos engañe. Entonces está, hermanos, para nosotros poner atención a cuando nuestro corazón está haciendo las cosas bien y cuando las está haciendo para mal. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, también tenemos otro allí acompáñenme a Juan 3, 3 y 6 vamos a leer. Y recuerden, hermanos, que todo esto tiene que ver con la excelencia. Juan 3:3, vamos a leer hasta el 6, dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También esto tiene que ver, hermanos, cuando nacemos de nuevo. Tenemos otro versículo que nos enseña, dice que se nos da un nuevo corazón. Y ahí vamos a ver otros versículos, hermanos, en Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel 10:9, hermanos. Allí vamos a mirar, dice la palabra de Dios, así en Primera de Samuel 10:9, dice: aconteció luego que al volver él a la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. También tenemos otro versículo allí, hermanos, en Jeremías. Si alguien me ayuda a encontrar Ezequiel, hermanos, Ezequiel 36:26, y si alguien más me ayuda con Segunda de Corintios 5:17, Segunda de Corintios 15:17, y ahorita voy a leerles yo Jeremías 24:7. Dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová,
y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, miren, hermanos, allí el corazón también lo podemos usar para bien, para nosotros mantenernos firmes también en los caminos de Dios. Dios nos enseña también, hermanos, por medio del corazón, cómo nosotros podemos honrarlo y glorificarlo a Él. Tenemos el otro versículo ahí, si alguien tiene Ezequiel 36, 26. Amén. Amén, léalo, hermano. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, hermanos, pues aquí como quien dice nos está hablando de cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Que nosotros, hermanos, venimos a los pies de Cristo y Dios nos está haciendo un cambio en el nuevo hombre, en el nuevo creyente, y está haciendo un cambio supuestamente de todo esto, que nos está haciendo un cambio también en nuestro corazón, que tenemos a veces un corazón, como dice allí, como piedra, está tan duro, hermanos, que no nos entra palabra. Y esto es lo que venimos a hacer, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos empieza a hacer nuevas criaturas y empezamos nosotros a quitar ese corazón de piedra y lo empezamos a ablandar y empezamos a ser diferentes personas, hermanos, porque ya no somos rezongones, ya no somos de ese carácter que traemos de chupa limón y que andamos con una pésima actuación, amargura y tanta basura, hermanos, que traemos a veces en ese corazón duro, pero se nos empieza a ablandar poco a poquito, hermanos, y empezamos a ver las cosas diferentes de otra forma. Pero es porque Dios, hermanos, está trabajando en eso y dice que nos está quitando ese corazón de piedra y nos está poniendo ya ese corazón de carne. Que ese corazón de carne nos inclina solamente a las cosas de Dios, en que hagamos las cosas bien, en que hagamos todo lo que tenga que ver con nuestro Dios, que lo hagamos con excelencia, con perfección, que todo lo que hagamos que Dios diga, wow, mi hijo está caminando como a mí me agrada, como yo quiero, así está yendo él. Tenemos también, hermanos, otro versículo de 2 de Corintios 5:17. Si alguien lo encontró, puede ahorita. De modo que según está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, entonces allí está, hermanos, es de lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Que ya todo viene a ser diferente, viene a ser un cambio definitivamente en nuestra vida. Y venimos a quitar todo eso malo, hermanos, que muchas de las veces, hermanos, todavía seguimos batallando. Muchos de nosotros todavía traemos a veces mucha soberbia, traemos muchas cosas metidas en nuestro corazón. Y a veces traemos eso allí, hermanos, y de repente se nos sale. De repente ahí lo traemos y a veces en cualquier dificultad que tenemos o cualquier cosa que nos esté pasando, la sacamos a flote. Y eso, hermanos, se mira muy, muy feo. Se mira triste, hermanos, porque el Espíritu Santo nos dice, ¿tú dices ser hijo mío? ¿Tú dices ser cristiano? Y hermanos, el Espíritu Santo nos enseña y nos dice así, derechito nos dice, ¿tú dices ser cristiano o cómo te estás portando? Entonces nosotros reaccionamos, hermanos. De repente reaccionamos y decimos, ¿qué hice? Esto no debe de estar pasando en mí, me lo tengo que quitar. Pero son cosas, hermanos, que van a estar pasando mientras que nosotros estemos viviendo nuestra vida cristiana.
hasta que lleguemos a un nivel, hermanos, donde realmente nuestro corazón perverso se esté quitando la maldad y esté entrando ese corazón de carne, que ese corazón de carne reacciona a cómo debemos de portarnos nosotros, cómo debemos de ser. Y de allí en adelante, hermanos, es algo que hace uno el cambio. Muchos de nosotros, hay veces que todavía se nos quieren salir los disparates. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque tenemos mucho compañerismo con el mundo y se nos pega. De tanto andar ahí con ellos, sas y platicando y esto y lo otro, de repente ya casi queremos hablar como ellos también. Pero es la traición del corazón. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, de decir lo menos que yo pueda estar con el mundo, si no lo necesito, que quede a un lado. Lo más debemos de estar nosotros en los caminos de Dios, es donde debemos de estar inclinados, es donde debemos de ir siempre caminando, decir lo mío es Cristo, lo mío es mi Dios, y estoy entregado a Él, todo debe de ser Él. Que hay cosas del mundo que verdaderamente tengo que hacerlas, tengo que estar allí, ok, las voy a hacer, pero hacerlo lo más, con mucha precaución y estar lo menos que uno pueda allí. Porque hermanos, se pega a eso. Y se nos pega porque así es el sistema de este mundo. Pero cuando nosotros nos mantenemos más alejados de todo eso, hermanos, claro que estamos más semejantes a mirar las cosas de Dios, a estar siempre en las cosas que Dios nos enseña. Y vivimos una vida mejor. Eso que ni qué, hermanos, que Dios nos enseña, ¿verdad? Por lo tanto, dice, tenemos también una nueva mente, como dice allí en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos, hermanos. La mente de Él debe de estar ya en nosotros todo el tiempo. Que, como les decía, para todo lo que hagamos, que sea Él. Voy a la tienda, Dios, cuídame, bendíceme. Que en donde quiera que andemos, hermanos, siempre estemos en nuestros pensamientos, Dios, Dios. Tú estás conmigo, tú andas conmigo. Muchos creyentes solo tienen una forma moral en su vida, pero no un nuevo nacimiento. Ahí es algo que, hermanos, es lo que muchos creyentes dicen, que tienen una forma moral en su vida, pero no un nuevo nacimiento, y allí es donde tenemos que tener un gran cuidado, hermanos. La excelencia en el trato con el prójimo. Quiero que me ayuden, hermanos, a buscar algunos versículos allí. ¿Alguien me quiere ayudar con Santiago 2, del 1 al 3? Vamos a leer allí, hermano. Y tengo para usted mismo, hermano, Santiago 4, también ahí para si se lo graba. Espéreme, hermanito, voy a dar otros, es que tengo muchos de estos versículos todavía y luego ya es corto el tiempo. Tengo también Hebreos 12:28. ¿Alguien quiere Hebreos 12:28? Ok, Hebreos 12:28. Romanos 5:8. Primera de Pedro 3:4. ¿Alguien quiere primera de Pedro ya? Primera de Pedro 3:4, ¿alguien? Hermano Jorge. Primera de Corintios, Primera de Corintios lo vamos a dejar porque es un poquito largo. Primera de Samuel 15:22, hermanos. ¿Alguien quiere agarrar Primera de Corintios,
Primera de Samuel 15:22. Ok, ya entonces vamos con esos, hermanos, nos vamos a ir rapidito, ok. Ahorita voy a leerles un versículo rápidamente para la excelencia en el trato con el prójimo. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No menosprecie al prójimo. Santiago 2, del 1 al 3. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decir al pobre: estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. Ok, hermanos, ahí está para que los hermanos en la iglesia, cómo nos debemos de tratar, hermanos, que debe de tratar de igual manera a todos, debemos de tener un sentir de una forma para toda la congregación. No murmurar de los demás. Santiago 4:11, hermanos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmurara del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ok, hermanos, dice que no murmuremos de los demás. Allí también en el otro versículo, hermanos, de Hebreos 12:28, dice que siempre ser una persona agradecida con todos. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino como tú tengamos la actitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ok, ahí está, hermanos, siempre ser una persona agradecida. Ama aún a los que te ofenden. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, ahí está, hermanos. Dice que también tenemos la excelencia del Espíritu y tenemos allí un versículo, primera de Pedro 3:4. Dice: vuestro atavio no 3:4. Sí. Sino el interno, el del corazón, e incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ok. De grande estima delante de Dios. Amén, ahí está, hermanos. Dice que la excelencia proviene del Espíritu también. Expresiones también del Espíritu. ¿Tenía alguien allí a primera de Samuel 5:22? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Ok, ahí está, hermanos. Esto nos enseña también, hermanos, a que realmente, hermanos, tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Tenemos que obedecerle a Él en todo, hermanos. Tenemos otros versículos ahí, hermanos, pero ya por falta del tiempo vamos a dejarlos así. Si usted los quiere seguir viendo, esto tiene que ver con la excelencia del Espíritu. Y como pudimos ver allí en Primera de Pedro 3:4 que nos habló de esto, y también tenemos Primera de Corintios 3 del 1 al 7 y Primera de Samuel, como acaba de leer ahorita la hermana, que es la obediencia, y también tenemos el carácter que nos dice cómo reaccionamos cuando nos ordenan. Está en Proverbios 15:1, hermanos. Tenemos cómo reaccionamos ante los consejos de los demás, Proverbios 13:1 y 22:17 de Proverbios. Y tenemos en nuestro hogar, Proverbios 14:1. Ante los ataques, Proverbios 25:8 y 10. Estos versículos, si quieren ustedes
leerlos ahí, hermanos, para que se puedan dar algo reverente a la excelencia del Espíritu. El espíritu que siempre debe prevalecer en nosotros es un espíritu de humildad, amabilidad y de comprensión. La conclusión, hermanos, nos dice: desarrollar la excelencia en nuestras vidas nos dará la posibilidad de poder ayudar a otras personas. No estamos amolados por ser pobres o por la falta de oportunidades. Realmente estamos amolados por la poca disposición a buscar la excelencia. Quiera Dios ayudarnos, dice, a entender lo importante de ser excelentes. Entonces, hermanos, todo esto es lo que Dios nos enseña. Dios quiere excelencia, hermanos, y que nosotros, hermanos, lo estemos demostrando eso, con un corazón que sea agradable a Él y no un corazón duro, ¿verdad? Que realmente estemos siempre, hermanos, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por su amor, su misericordia. Le pedimos en esta mañana, mi Dios, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre, que nos han escuchado tanto en las redes sociales como aquí en la iglesia, mi Dios. Que nos bendiga, mi Dios, y nos enseñe, mi Dios, esa excelencia de servirle, de hacer las cosas para usted, mi Dios. Que usted sea honrado y glorificado en todo momento. Es el propósito de este estudio, Señor. Y que, mi Dios, nos ayude, Señor, a realmente ser unos cristianos que demostremos que amamos a un Dios verdadero, que es usted nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por ese trabajo, mi Dios, que fue tan difícil que hacerlo, pero Él lo hizo, mi Dios, la crucifixión, solamente por nosotros, mi Dios. Pues Padre, nos ponemos en sus preciosas manos. Bendiga lo que viene enseguida, todos los cantos, la predicación, las ofrendas y todo, mi Dios, bendígalo grandemente y ayúdenos, Señor. Le damos las gracias por todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.